Hola muchachos, ya vine. Aquí el teniente Oxoplay del Servicio Especial de las Sombras, el coleccionista de las idols, para lo que sería una guía de Lobotomy Corporation, en la que hablaremos sobre Goodbye. Oxoplay. The Video Games with Sound Soldier Plays. Nada está ahí es una normalidad de riesgo Alep que cambia de forma dependiendo de las condiciones que se cumplan al ir avanzando en la gestión, un factor del que hablaremos más adelante. Dentro de su unidad de contención tiene una apariencia bastante mixta, donde el culo está en la cara y la cara está en el culo. Uno de los pies parece ser un intestino y hay una mano de color verde tirándole a un azul de ingeniería al que se le agregó un color crema muy discreto. Si tuviste la mala puntería de escoger esto en el gachapón de anormalidades, ya te puedes poner a temblar porque es una normalidad bastante complicada de manejar dentro y fuera de su unidad de contención para gerentes novatos. De acuerdo a la hoja de trabajo que nos proporciona la compañía y a los comentarios de Gebura, la Sephiran del departamento de disciplina, su origen es producto de un experimento congógito que causó la muerte de Christopher, uno de los primeros empleados que trabajaron para la compañía hacia tiempos ancestrales. Tiene la habilidad de imitar todo lo que ve, lo cual incluye apariencia, sonidos, comportamiento, gustos y disgustos, haciendo que sea muy difícil distinguirla de un humano. Sus palabras más aprendidas son gerente, goodbye y I love you. Como en la mayoría de los casos, esta normalidad está envuelta en varias capas de misterio porque no se posee la suficiente información. El mayor miedo de los empleados es que algún día pueda perfeccionar lo suficiente su forma de imitar que sea prácticamente imposible saber si ese amigo al que tanto aprecias en realidad es nada está ahí, conduciéndote a la muerte cuando tengas la guardia baja, algo que en propias palabras de los empleados marcaría el fin de la compañía. Nada está ahí responderá a la ejecución de los distintos trabajos de mejor a peor, siendo apego el favorito, seguido de instinto, percepción y represión, así que será necesario contar con empleados con una alta tasa de templanza y fortaleza para aumentar considerablemente la probabilidad de éxito al realizar uno. La razón por la que los puntos de fortaleza deben ser igual de altos es porque entre menos fortaleza tenga un empleado, más inestable será trabajar con esta normalidad, aumentando la probabilidad de fallar, por lo que es importante que lo tengas en cuenta. Puedes obtener tres resultados diferentes, siendo un mal resultado la obtención de menos de 16 cajas de encefalina positiva, regular de 17 a 26 cajas y grandioso si consigues de 27 a 33 cajas. Al trabajar con él te irá causando entre 6 a 9 puntos de daño rojo por cada caja de encefalina negativa, daño que se verá reducido o amplificado de acuerdo al equipamiento utilizado por el empleado que ingrese a la unidad de contención. Su contador Clifford es de solo 1 y existen bastantes factores que pueden hacer que se escape de forma muy frecuente si no trabajas correctamente con él. Por eso debes tener en cuenta lo siguiente: no realices trabajos con empleados que tengan un nivel de justicia inferior a 4, ya que el contador se reducirá. No envíes empleados con un nivel de fortaleza inferior a 3, ya que tendrán una probabilidad muy alta de entrar en pánico. Si un empleado es asesinado por nada está ahí debido a un mal resultado, tomará su apariencia y la usará como su nueva piel o carcasa, pronunciando repetidamente la frase I love you, I love you, I love you, I love you. Si otro empleado con fortaleza inferior a nivel 3 ingresa y mira la apariencia humana de nada está ahí, también entrará en pánico, causándole muerte instantánea y el contador Clifford se verá reducido. Si esto último ocurre, nada está ahí escapará de su unidad de contención con la apariencia del último empleado asesinado y deberás buscarlo para realizar la supresión. Solo tendrás 10 ridículos segundos para encontrar a nada está ahí con la apariencia del empleado y suprimirlo de inmediato. Las instalaciones te proporcionarán una bala especial que ocasiona una enferma cantidad de 10.000 puntos de daño rojo para hacerlo. Si no eliminas al empleado que copió y en su lugar eliminas por accidente a otro o se te acaba el tiempo, nada está ahí continuará con su escape en su forma normal. Vamos, en la mayoría de casos si ya expandiste al máximo cada departamento, a menos que lleves encima la energía y los reflejos de 7 cajas de mazapanes y una docena de bebidas energéticas, no podrás reaccionar lo suficientemente rápido. A pesar de que esta situación en la que se escapa con la apariencia de un empleado es poco común y es ridículamente peligrosa si tienes mala memoria visual, existen otras
formas en las que se puede escapar, siendo la más común la de escapar en su forma base, seguido de hibernar durante un momento con la forma de un huevo rojo con ojos después de 30 segundos para finalizar con su forma más característica donde puede caminar sobre dos pies, que lo convierte en una forma bastante peligrosa. Si ya se te escapó, recomiendo llamar al protocolo conejo para que se haga cargo. Sin embargo, aunque las unidades conejos son bastante poderosas, habrá ocasiones en las que no sea suficiente para vencer a Nada Está Ahí y deberás terminar el trabajo con tus propios empleados, por no decir que deberás mentalizarte a la idea de que probablemente perderás a un par de ellos como producto de este enfrentamiento. Si esto sucede, deberás hacerlo rápido, ya que se curará entre 17 a 33 puntos de vida por cada segundo si no está recibiendo daño. Por cierto que no debes atacarlo con daño rojo porque es inmune. Esta anormalidad tiene la capacidad de realizar ataques a distancia y ataques cuerpo a cuerpo, siendo el Goodbye o Fatality el más poderoso, que puede llegar a causar hasta 1000 puntos de daño rojo si el entorno y las resistencias del empleado son muy vulnerables. Utilizar barreras rojas te puede llegar a salvar si tienes equipamiento ego de nivel alto, pero la mayoría de las veces te dejará a las puertas de la muerte a un ligero roce que te envíe directamente hacia el mismísimo precipicio del olvido o te matará directamente, por lo que tendrás que estar muy atento para utilizar balas de vida que te ayuden a aguantar el enfrentamiento durante más tiempo. Cuando hayas logrado investigarlo por completo, el equipamiento ego que te proporcionará será mimetismo. El arma cuesta 222 cajas y ocasionará una gran cantidad de daño rojo con una velocidad rápida y un alcance medio a los objetivos que va de entre 10 a 14 puntos, por no decir que el empleado se irá curando en un 25% del daño total que vaya causando, por lo que es uno de los mandobles de riesgo Alep más excepcionales dentro del juego, que se especializan en un solo tipo de daño con una maestría absoluta y que encima te cura. Es un arma bastante sólida en la mayoría de situaciones, solo debes recordar no atacar a normalidades que sean inmunes a daño rojo para poder sacarle el máximo provecho. Por otro lado estaría el traje con un costo de 120 cajas diseñado para protegerte del daño rojo principalmente, con una resistencia nada despreciable contra daño negro y blanco, además de una moderada resistencia contra daño pálido, y aunque no es de los más fuertes contra este último, te puede ayudar a resistir el daño pálido apoyándote de barreras y balas de vida, por lo que es un traje muy bien equilibrado. Finalmente tendríamos los ojos en la mejilla, que te proporcionarán más 10 puntos de vida y un 5% más de curaciones recibidas. Sin embargo, su obtención solo tiene una probabilidad del 1% y lo convierte en un regalo ego extremadamente inusual. Aunque es una anormalidad bastante peligrosa, no es de las anormalidades Alep más molestas que hay, y con la suficiente experiencia puede convertirse en una anormalidad de dificultad intermedia en cuanto a la gestión, logrando evitar que se escape, cosa que no es muy frecuente. Conviene tenerla ocupando una unidad de contención tan solo por el equipamiento que te va a proporcionar. Si me dicen a elegir entre la maldita chica mágica y este güey, sin duda preferiría escogerlo. Si te están gustando estas guías, no olvides suscribirte para que tu trabajo como gerente sea más sencillo. Déjanos un like y coméntanos acerca de cualquier problema que estés teniendo con alguna normalidad para ayudar. Nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.